El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos ya de vuelta con El Mostrador en la Clave. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Déjame. Se me fue mi. Macarena se me fue. La Macarena Segovia. Sí, no, la Macarena no estoy. Se me fue el tema que íbamos a tratar. Porque había un tema ahí que. Vamos a hacer un contacto con Iván, tengo entendido. Sí, pero ahora, eso es ahora el tiro. No sé. Ya está Mirko Macari con Macarena Segovia con nosotros. Y peguémosle una última pasada antes del contacto con Iván a todo lo que se conoce en última instancia respecto de el retorno de Villalobos y qué pasa a partir de ahora. Especulación, por cierto, porque no tenemos todavía resoluciones. O sea, la noticia de ayer fue que la Fiscalía emitió una declaración que ellos no tienen ninguna diligencia más que hacer. ¿Ah? De alguna forma se empantana la tesis de que continúa la investigación. La Fiscalía ya emitió su comunicado, es decir, hay pruebas que a su juicio son truchas y esa es la posición oficial de la Fiscalía. No hay nada más que seguir investigando. Dice que no va a continuar la investigación con pruebas contaminadas. Sí. Y pusieron también secreto a la investigación durante 3 semanas. Entonces, el fiscal. Sí. En ese contexto, yo creo que se puede dar para tomar un receso y que ambas partes puedan investigar de forma tranquila, pero también uno no sabe qué es lo que va a pasar durante ese tiempo. O sea, no van a haber tantas filtraciones como hubo en su momento, en donde salían de un momento a otro todos los avances. Creo que van a ver igual, pues, si es un caso que sigue absolutamente con la atención de los medios. Claro, pero las filtraciones antes. ¿Cuál es la sanción para las filtraciones? Son completamente ineficaces esas cosas que antes operaban, que son herederas ¿te acuerdas tú, Fernando, el secreto del sumario? Pero era otro país, pues. Hoy día es casi imposible que no se sepa qué está pasando, que trascienda. Y yo creo que va a servir para ponerle un poco más de paño frío, pero el tema está irresoluto. Eso es un plazo, los 15 días son un plazo. Aquí no va a haber necesariamente una noticia entre medio. No debería haber, pero. Sí, es un plazo, es una extensión para. Es tirar un chicle hasta el 11 de marzo. Si el gobierno quiere llegar a entregar la pelota, si no es nada más que eso. Sí, yo creo que es bien irresponsable hacerlo así si es que no están ya de acuerdo, iniciando acuerdos para ver si es que se termina con Villalobos ahora y se genera una transición con un interino de común acuerdo, porque realmente dejarle la pelota al presidente Piñera me parece básicamente escapar el bulto nomás. Y me parece desde el punto de vista gubernamental bastante irresponsable también. Bueno, la presidenta definió eso. Está un derrotero claro. Contra la opinión de su ya lo hemos dicho. Si no hay mucho más que decir acá. Contra la opinión de los ministros políticos, ella sostiene a Villalobos, encuentra el argumento de la verdad jurídica porque el que le sirve para. Si no quiero sacar a Villalobos, no voy a sacar a Villalobos. No, y además están esperando la resolución de la investigación interna de Carabineros, que sabemos por antecedentes internos anteriores que pueden pasar meses, un año en que salgan las resoluciones de esa investigación. Y que también tener en cuenta quién está a cargo de esa investigación, que es Pineda. Y Pineda es un general, cercano a Villalobos por un lado, pero que también tiene un constante cuidado a la institución y también un cambio de página. Por ejemplo, cuando estalla el caso del Paco Gate, él dice, es hora ya de dar vuelta a la página y no seguir investigando, ya salió toda la luz, no ahondemos en eso. Cuando fue la agresión a Rodrigo Avilés, él también lo dice, el Cerro del Guanaco nunca le llegó a Rodrigo Avilés, sí, y no fue agredido. Entonces hay
quien está a cargo de esa investigación, quien está haciendo el sumario interno, quien está haciendo las entrevistas al resto de los altos mandos de Carabineros involucrados en esto, es alguien que continuamente también está resguardando a la institución, sea cual sea la situación en la que esté. Entonces creo que eso es preocupante también, porque finalmente es en base a ese informe en el cual el gobierno se basaría para dar una determinación, ¿no? Y un preinforme que debería estar en un par de meses al menos. Un par de meses es una eternidad. Un par de meses en política puede ser cualquier cosa. Más ya aún, estar Piñera. y más aún, claro, y con un cambio de gobierno, encima puede ser cualquier cosa. Bueno, la otra cosa que me parece interesante no tiene necesariamente que ver con este tema. Hay otra variable que se está también dilatando un poquitito y que tiene que ver con qué pasa con todas las leyes que se introdujeron en el mes pasado. Todo eso, me imagino. Sacaron varias. Sí, sacaron varias en el último tiempo. La Macarena estaba en el Congreso. Sí, se sacaron varias. Yo creo que el punto que está ahí en tensión tiene que ver un poco con la reforma a la Constitución. Yo creo que esa de las últimas que se ingresaron, la reforma al artículo 15. Al capítulo 15. Yo creo que es la que el gobierno esperaba pasar antes de finales de enero y que no logró sacar. Y que se la bloquearon y que eso ya significa que no está abierto el camino ni siquiera para abrir la discusión en torno al cambio constitucional en el gobierno de Piñera. Porque son difíciles los quórum después para poder cambiarlo. Entonces, en ese contexto, yo creo que esa es una de las más difíciles. Pero claramente, el tema de educación, el haber logrado sacar la reforma de las universidades estatales antes de llegar a marzo, es un salvataje gigante para el gobierno, porque era el punto que tenían con mayor conflicto con las universidades privadas, sobre todo con las del CRUCH. Entonces, en ese contexto, el hecho de que hayan sacado, por ejemplo, las universidades del Estado, significa que ya pueden tramitar tranquilo en marzo, en un par de semanas, la gran reforma a la educación superior, y que también el G9 puede pasar también algunas boletas que le debe también el gobierno, principalmente Sánchez, como por ejemplo mantener una forma de financiamiento constante que actualmente tienen las universidades del Estado con la nueva ley para las universidades del CRUCH, o sea, las privadas tradicionales, la Católica, la Universidad de Concepción, la Católica de Valparaíso, etc. Entonces, ese camino queda abierto para marzo y para poder tramitarla rápido y que finalmente puedan terminar el gobierno diciendo sacamos 2 reformas a la educación superior que por un lado fortalecen la educación gratuita a nivel público y privado y por el otro lado también fortalecemos una red de universidades estatales y que son principalmente como dos de las promesas que tenía el gobierno de Michelle Bachelet y poder cerrar el 11 de marzo el gobierno con esa medalla para ello es fundamental. Entonces, lo que se viene en marzo y lo que están esperando es poder, por un lado, aprobar esa reforma y que las que quedaron a medio morir cantando, como por ejemplo el tema del CERNAC, etcétera, queden un poquito en el pasado y puedan verse ya como más atrás y no esté tanto esa tensión legislativa en cuáles fueron los logros y que puedan cerrar con la gran reforma a la educación superior, que era su principal promesa de gobierno. Sí. Yo creo que muchas cosas que se hacen al final de los gobiernos forman parte de una suerte de rutina o liturgia de cierre de oficina, sacar los papeles del escritorio, pero hay otras cosas que no son tanto porque eran no solamente promesas de campaña, pero eran compromisos que se adquirieron en determinadas materias y que no van a alcanzar a estar listas y no hay ninguna, creo yo, voluntad por parte del nuevo gobierno de que esas cosas las levanten ellos. Ley de matrimonio igualitario, por ejemplo. Va a ser, o sea, finalmente la promesa que hizo el gobierno en su momento fue, nosotros vamos a ingresar el proyecto, vamos a dejar y vamos a dar cuenta de que está dentro de nuestra voluntad que haya matrimonio igualitario, pero no hubo un compromiso de las bancadas a poder sacarlo porque era imposible sacar ese proyecto con la agenda legislativa que había en ese momento, que era súpermente apretado. O sea, a nivel legislativo en diciembre y en enero no se paró. Y todos los días se aprobó tal o cual proyecto, etcétera. Entonces, los parlamentarios, claro, lo ven como una señal en pos de esa vía de apuntar al matrimonio igualitario, pero no estaba el compromiso de aprobarlo. Era finalmente solo una declaración.
Y así también como, por ¿Qué ejemplo... urgencia tenía ese proyecto? Simple, cuando le ingresaron recién. Sí, va a estar en discusión en comisiones, pero también es un proyecto que puede causar mucho ruido dentro del gobierno de Sebastián Piñera. Y las bancadas, tanto de la nueva mayoría como las bancadas del Frente Amplio, van a presionar para que por lo menos se dé la discusión fuerte, sobre todo en las comisiones de derechos humanos, por ejemplo. Entonces, yo creo que también dejan ventanas abiertas para abrir ruido, y son caminos y son temas que les van a permitir levantar banderas que saben que tensionan a la derecha. Temas que no van a salir de la agenda porque cambia el signo del gobierno, porque son muy son temas de época, digamos. Epocales, exactamente, eso es. Entonces no le podéis sacar el poto a la jeringa en esas transformaciones culturales que son parte de los cambios en la humanidad. Entonces está ahí sonado, ¿no? Tenéis que tener una respuesta política. Para eso yo creo que Piñera la va a tener. Si la cosa se pone muy fuerte, lo va a hacer nomás. O sea, no, si la presión es mucha, no, Piñera es práctico, ¿no? Hizo su fortuna en la bolsa, hay que saber comprar y vender rápido. No es que no van ahí las decisiones lentas y te entrampan. Ahora, es impresionante la cantidad de cosas esenciales que eran parte de la agenda de este gobierno que quedaron a la chilena para el final, po. Y como quedaron por el final, muchas no salieron. O sea, de verdad, o sea, los timings de ejercicio de poder del gobierno son profundamente lamentables, profundamente lamentables. Porque si llegó con una fuerza, con una energía, ¿no? Para decir, vamos a hacer esto y lo otro, mira, o sea, los proyectos en educación, de los cuales algunos han visto la luz y otros han salido, o sea, vienen con una energía a la baja, terrible, o sea, están fuera de la agenda los temas de la educación, de la gran discusión del país, se tecnificaron, se encapsularon, entonces no sabemos bien, no estamos muy encima para hacer una evaluación del conjunto de iniciativas en educación, cómo era la educación antes de Bachelet y cómo queda después, ¿no? Cuánto se avanzó y cuánto realmente dimos vuelta en círculo. No, y la implementación va a depender, los primeros años de implementación de reformas importantes del sistema educacional van a depender de Sebastián Piñera. Y eso es súper complejo. Finalmente, porque hay cambios en las direcciones regionales, en los organismos nuevos del Estado que van a, por ejemplo, hacerse cargo del tránsito del municipio hacia el Estado de las escuelas públicas. Y todo eso va a depender de técnicos que son del gobierno de Sebastián Piñera. Entonces ahí van a haber un montón de decretos y temas que van a ir cambiando quizás un poco, van a ir retrasando la implementación. Y en el mundo de la educación superior, ¿qué flancos le quedan abiertos a Piñera con este nuevo escenario normativo? Yo creo que en el tema de educación superior, bueno, además del nombramiento del ministro de Educación, que yo creo que va a ser un flanco constante. Por lo mismo, ¿cómo juntamos la ecuación? El ministro, sabiendo que es conflictivo, con asuntos técnicos. Hay un tema de la gratuidad que quedó abierto, que la gratuidad para la educación técnico-profesional, que fue la gran bandera de Sebastián Piñera en segunda vuelta, aún está amarrada a ser revisada por el Tribunal Constitucional. Y la jugada de la derecha ahí es que se le pueda ampliar la entrega de recursos frescos del Estado a instituciones técnico-profesionales que hoy tienen fines de lucro. Entonces, finalmente, se estaría financiando a IPs y CFT con fines de lucro que no cambiaron al nuevo sistema y que era el requisito que le pedía al gobierno de Michelle Bachelet para poder darles la gratuidad o la gratuidad voucher, como le llaman en el movimiento estudiantil. Entonces, por ejemplo, ahí queda un flanco abierto y que finalmente lo que hace es reproducir el sistema de educación de mercado que actualmente había. Es un poco como los colegios particulares subvencionados en su momento. Entonces lo que va a haber financiamiento con platas frescas del Estado directamente a instituciones que lucran. Se puede seguir haciendo negocio con platas públicas. Todo eso depende de una determinación del Tribunal Constitucional, que tenemos el antecedente, por ejemplo, de que declaró que era que atentaba contra los derechos de los estudiantes el hecho de que no se le entregara gratuidad a los que iban a universidades privadas. Ahora, en este caso, podría determinar que también atenta contra los derechos el hecho de que a los estudiantes de IP y CFT que lucran, que están dentro del margen de la ley, porque la ley permite que estas instituciones lucren, no reciban gratuidad. Y eso yo creo que ahí abre un flanco a que se reproduzca, por un lado, el sistema de educación de mercado, pero también abre un flanco a que se pueda reactivar también a nivel educativo, que finalmente es como no queremos gratuidad con lucro.
Ahora, finalmente. es complejo porque tú tienes una ciudadanía instalada en la ideología que da lo mismo si la provisión Porque es es gratis. privada o pública, que bueno que sea gratis. Entonces va a tener una clientela de institutos profesionales feliz con la medida, y por otro lado que va a ser el movimiento estudiantil, va a levantar eso como bandera ideológica, enfrentándose a los alumnos de menos recursos, que son los que van a centros de formación técnica e institutos profesionales. Porque Y que ya fue está una asumida la idea de que tú contradicción tienes que siempre en el pagar por movimiento educación, estudiantil. claro. Sí. No, hay una serie de cosas que va a ser bien interesante de ver en varios sectores. Porque hasta ahora, básicamente, para responder a la pregunta de qué tanto se compatibiliza lo que algunos nuevos ministros han escrito respecto de lo que van a hacer en sus sectores con cómo van a conducirse, esa interrogante se responde, me lo acaba de decir Manuel José Sandón, se responde señalando, perdona, el capitán del barco se llama Sebastián Piñera y él es el que decide. Los demás básicamente ejecutan instrucciones. Pero cuesta pensar que alguien va a cambiar su manera de pensar radicalmente para implementar algo que no tenga que ver o no tenga que coincidir con sus posiciones, digamos. Así que, bueno, va a estar esa discusión bastante interesante, digamos. Vámonos a la otra. Hay otra investigación que se viene en curso. Tenemos esta apertura de investigación del caso de la Operación Huracán. Y tenemos a Monseñor Chicluna que viene a Chile a hacer una investigación. Además. Eso te tiene intrigado a ti, No, Sí, no me tiene intrigado. Yo quizás porque conozco un poco más internamente el caso, estoy más bien sorprendido, más que intrigado. Las razones que invocó el Vaticano para condenar a Caradima estuvieron basadas en un porcentaje altísimo en los testimonios de las personas que dijeron haber sido víctimas y de aquellas personas que dijeron apoyar a las víctimas porque sabían de eso. El Papa, cuando estuvo en Chile, desestimó públicamente los testimonios de las víctimas como evidencia. Después se pidió perdón por ello y pidió disculpas por lo que él dijo, pero agregó que a su juicio, a mi juicio, dijo, él es totalmente inocente. Por lo tanto, le juzgó una situación. Más adelante yo creo que ha quedado alguna crema en el Vaticano en ese sentido. Vuelve a cambiar de posición y aquello que estaba, por lo menos no tenía una tercera vía, se abre una tercera vía que es una investigación de este sacerdote maltés que ya estuvo investigando a Maciel con los legionarios en México en su oportunidad y ahora es mandado para que evalúe la situación de el obispo de Osorno. Ahora, uno podrá argumentar, si yo fuera el obispo de Osorno y después de que me han dicho que me aprueban me dicen que va a hacer una investigación porque en realidad yo de repente podría decir, si yo pongo mi cargo a su exposición, eminencia, qué sé yo, su santidad, si soy una piedra de tope para la iglesia, haced conmigo lo que usted disponga. Pero esas cosas no se hacen, ni en la política, ni en la iglesia. Los famosos laicos de Osorno que el solo nombramiento de Chicluna ya es como una lápida para barro. Pero yo creo que hay que tener cuidado. Bueno, es la interpretación que se da ya, que ya como que con esto barro estaba de salida. Sí, bueno, aquí hay dos tesis, creo yo. Una tesis es que el Papa, que tiene un ego muy importante, yo personalmente creo que gran parte de todo lo que él ha dicho para defender a Barros es porque él no quiere mandar la señal de que se equivocó al nombrarlo. No acepta la equivocación. Y por lo tanto tiene que buscar que algo nuevo aparezca por fuera, externo, que no conocía a él, para que eventualmente se pueda producir la destitución, porque de otra manera él estaría admitiendo que cometió un error y esas cosas no le gustan al Papa Francisco. Y por lo tanto, Chicluna es el... De viejo mañoso ese. Y de ego. Unas personas que tienen poderes absolutos, bueno, viven en burbujas de poder absoluto.
Y por lo tanto Chicluna puede servir ahí, en esa cuestión, para introducir esta variable de evidencia externa nueva o cualquier cosa que pase, que diga, mira, no me contaron la cosa tal cual, así es que ya, puedo destituirlo. Pero por otra parte, no todas las expediciones de Chicluna han sido tan exitosas como la de los Legionarios de Cristo, digamos. En otros lugares donde él ha estado y ha hecho investigaciones similares, no ha tenido resultados que las víctimas hayan considerado extraordinariamente potentes o beneficiosos para ella. Entonces, hay una sombra sobre este personaje. Lo que se recuerda y que la Iglesia ha tirado para arriba mucho es su labor en los Legionarios de Cristo, que hay que recordar cuando empiezan a aparecer los primeros testimonios y empiezan a salir las cosas, y lo defiende Juan Pablo II primero, y después Benedicto un rato, porque se le tira encima incluso a Chicluna. Para cuando llega Chicluna a México, habían ya por lo menos testificado en México alrededor de 30 personas. O sea, era un grupo bastante grande, con sacerdotes incluidos. Entonces, la situación acá, después de haber sido tan tajante el Papa, no sé cómo reacciona la persona que tiene que manifestarle a Chicluna lo que esa persona vio o esa persona supo en esa época. Mira, la verdad es que a mí lo de Barro, yo lo he dicho aquí antes, me parece algo puntual y anecdótico en medio de esta descomposición del poder de la Iglesia Católica. Es decir, es importante en cuanto es el punto de fricción público, pero Barros va a terminar saliendo con Chicluna o después. Finalmente, lo interesante es el desgaste que sufre la jerarquía chilena, ¿no? A partir de esto, por lo menos a mi juicio, hay un antes y un después. Barros emblemático, símbolo de él como persona no es una persona, no es un actor político, no es un personaje de primera línea. Es decir, se transforma en ícono, en emblema, no es un articulador en especial. Entonces, el antes y el después. Esto es una novela, no sabemos el derrotero de la novela, pero sí sabemos más o menos el final. Esto termina mal para la jerarquía de la Iglesia chilena, sí o sí, porque va diluyendo su poder. Pueden encontrar una salida más o menos conveniente, el final no está escrito textualmente, pero lo interesante es el proceso histórico. Qué lejos estamos, por ejemplo, de esa iglesia indiscutida de legitimidad, que era la iglesia del Cardenal Silva, por ejemplo, ¿no? Porque yo me acuerdo haber vivido, pispeado, sentir el ambiente que había, ¿no? La autoridad del cardenal, ¿no? La reverencia con que las personas hablaban de el cardenal, ¿no? Que dicho sea de paso, para que la gente con un aura moral, ¿no? Claro. O sea, tener una supremacía. Que dicho sea de paso, hay que hacer la aclaración ahí. Que haya sido cardenal no significa que tuviera más poder que cualquier otro obispo. Los obispos son todos iguales, idénticos. El cardenal lo único es que está autorizado a votar para elegir un nuevo papa. No significa para nada que sea superior a otro obispo de otro lugar. Pero tienes razón tú, Mirko, en que hubo un momento dado en que la Iglesia, si bien había detractores fuertes también ahí, mayoritariamente tomó una posición que empalmó con buena parte de la población. No creo que haya convertido a mucha gente, quizás sí, no sé. Pero lo que sí puedo recordar es que no había en ese entonces, por ejemplo, crisis vocacional. La gente entraba a los seminarios, entraba a las cosas. Lo mismo lo que la gente haya creído, lo importante era el prestigio de la institución. Sí, por eso. Ese prestigio era brutal, ¿no? La iglesia era un lugar a donde acudían todos, ¿no? Era un lugar indiscutidamente. Y hoy día eso no es un lugar indiscutido, al contrario, ¿no? Solo encuentras militancias desde la iglesia, desde la lógica de la iglesia. Sí, la pérdida de valor en términos reputacionales es gigante. Un articulador político, no se trata de cuántas personas van a la misa, ¿no? Pero me acuerdo, o sea, año 86, la carta del cardenal leían en las iglesias dominicales, ¿no? La carta de los cardenales, el cardenal Obispo de Santiago mandaba una carta por una circunstancia X del proceso que estaba el país, y la iglesia llena, y la gente llegaba a su casa comentando lo que el cura había leído, la carta del cardenal que decía tal cosa. Y eso ahora
solo se mantiene, yo creo Me que en tocó cierto vivirlo espacio más de él. en una casa no católica. Hoy día ya eso no pasa. No, lo que tenga que decir la iglesia sobre ABC o de cuestiones no le importa a nadie. Yo en ese punto discrepo, porque yo creo que hay una élite en Chile que sí le interesa mucho. Y que, por ejemplo, va a la misa de la UNA en la Pontificia Universidad Católica y va a esperar lo que dice el cura respecto al tema del aborto. Sí, por supuesto, pero esa iglesia tampoco es la iglesia oficial, es un circuito de una iglesia conservadora que tiene una estructura paralela, si tú quieres. Estoy hablando de la jerarquía de la iglesia y cómo se relaciona con los poderes institucionales. Sí, al final, el valor reputacional o de imagen reputacional que tiene una institución, tú la ves en que en gran medida esa institución tiene capacidad de reproducirse a sí misma. Eso es clave en la Iglesia Católica. No existe probablemente una institución que sea más sensible a la caída en el ámbito de lo que se conoce como la vocación. Cuando tú ves que los seminaristas disminuyen, pero gigantescamente, cuando tú tienes que cambiar la propiedad de un colegio porque la congregación de monjas que era dueña de ese colegio no tiene personas que hayan ingresado en los últimos 10 años, básicamente tú es como si que de pronto es como si de pronto como la película ¿cómo se llama? La Children of Men se llama en inglés, pero que es extraordinaria, de que todas las personas son estériles y en el mundo futuro, y tú sabes de que se te acaba la especie cuando se muere el último viejo. Entonces ese es el problema que tienen la iglesia, por ejemplo, cuando tú sientes que tienes una crisis de ingreso vocacional tan potente como la que está ocurriendo alrededor del mundo. Tú perdiste valor reputacional en una escala, qué sé yo, gigantesca. Y la forma de darte cuenta es que empiezan a quedarse los viejos solamente a cargo y no entra renovación a esa institución. Y eso es un punto súper grave. En algún momento dado tiene que... Y no es coincidencia la decadencia de la iglesia con la decadencia del Partido Demócrata Cristiano. Ambas van de la mano. Sí. A mi juicio histórico, mirado en perspectiva histórica. ¿Qué trapecio te hiciste ahí? Pero hay que darle un punto. Es el mismo mundo, finalmente. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Hora clave. Son las 8:59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial, despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Estamos al aire con el mostrador en la clave. Está Mirko Macari, Macarena Segovia. Tenemos también al teléfono a Lucía Damer. Lucía, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. Buenos días. Hola Lucía, ¿qué tal? Buenos días, Mirko. Bueno,
falleció el hijo de Fidel Castro, uno de los hijos, el mayor. Fue suicidio. Era una persona, era conocido, me acuerdo que a mí me lo dijeron hace mucho tiempo, que había varias personas dentro de la familia Castro que tenían, no se sabía si genéticamente o qué, pero tenían episodios muy fuertes de depresión, y este era uno de ellos. Estuvo creo, entrenó, estuvo este hijo de Fidel Castro estuvo varias veces fuera de circuito, que desaparecía grandemente porque estaba internado en alguna situación de rehabilitación, supongo. Bueno, y ahora lo que se conoció de él es que falleció nomás, porque se suicidó. Así es. Dale. Bueno, a ver, varias cosas, ¿no? Lo primero es que este es el hijo de Fidel, el que todo el pueblo cubano llamaba Fidelito. Es un hijo que además tiene una resemblanza, es bien parecido a Fidel Castro. Por ende, su vida estuvo marcada por ser el hijo de Fidel, lo cual debe ser, además de todos los componentes familiares, una carga más bien mayor, ¿no? Sí, que me imagino. Siempre tuvo cargos importantes, fue un exitoso investigador. Sí, científico. Él es físico, creo que físico. Nuclear, sí. Estudió en Rusia, es un personaje en términos personales bastante relevante, pero nunca hay que olvidar, él tuvo varias entrevistas donde dejó entrever, uno, la distancia que había tenido con el padre por muchos años, porque por supuesto primero estaba la revolución, segundo estaba la revolución, después estaba la familia para Castro y para muchos, ¿sabes? De esa generación. Y segundo, que claro, probablemente debe haber sido una persona atormentada por una enfermedad mental, y ya sabemos todos que esas son enfermedades muy difíciles, ¿no? Verdaderamente llama la atención no solamente en la edad, ¿no? Porque en general uno tiende a ver más gente que se suicida más joven, y como que al final de los años, porque bueno, no sé si tanto al final, pero Fidel Castro hijo tenía 68, se suicida finalmente cuando sale del tratamiento interno y entra en tratamiento ambulatorio, lo cual en realidad solo nos debería llamar la atención en el sentido de lo duro que es enfrentar enfermedades mentales, ¿no? Pero no hay duda que Fidel Castro, el hijo de Fidel Castro, no ha vivido una vida convencional, ¿ah? En un país que adoró a su padre. Debe haber sido extremadamente complejo ser su hijo y no ser además la luz de la vanguardia de la renovación de la revolución, ¿no? Oye, Lucía, es interesante el hito del suicidio de Fidelito para poner el contexto de lo que viene en Cuba, lo que está pasando en Cuba, ¿no? La salida de los Castro, de la dinastía Castro del poder, ¿no? Hay un sucesor elegido. Ya, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo está ese tránsito? Bueno, ese es un tránsito que va a ser evidentemente muy organizado. Los Castro, Raúl Castro dio la señal de, entre comillas, renovación bastante clara al decir que él sí dejaba el gobierno, que sí iba a haber un proceso de cambio, pero ese es un proceso de cambio que es dentro de las estructuras del partido, es un proceso de cambio que por lo pronto hasta ahora es un proceso muy, muy bien diseñado por el partido, con gente que no está proponiendo cosas distintas. Creo que todavía está por verse bien quién va a ser el sucesor final, pero en todo caso me parece, Mirko, que va a ser algo, en una primera etapa va a ser una cosa bastante directa. Ahora, como hemos visto en Ecuador, donde no hay partido comunista, por supuesto, hay mucho menos disciplina partidaria, uno puede elegir a su delfín y puede incluso nombrarlo presidente, pero después es impredecible lo que hace una vez que la gente llega al poder, ¿no? Entonces habrá que ver, no tanto en la transición, sino más bien cuando ya hay una nueva persona a cargo claro, pero del Cuba gobierno. Es un país caribeño, pero no es bananero. Exacto, no, por supuesto. O sea, probablemente este modelo, lo que te quería preguntar, este modelo de sucesión y de la estructura de control y de poder es muy similar al Partido Comunista Chino, ¿no? Está totalmente inspirado en el PC chino. O sea, yo creo que el Partido Comunista Cubano tiene tantos años de vigencia, tiene su propia estructura
de poder, además una estructura de control ciudadano muy fuerte que va, digamos, desde las organizaciones barriales hacia arriba. El partido sabe todo lo que sucede en la ciudad entre sus miembros. El partido ha sido muy fuerte cuando ha encontrado miembros que se han enriquecido, por ejemplo, y en ese sentido sí tiene una situación similar al Partido Comunista Chino, ¿no? Que inmediatamente los han metido en la cárcel. Y también, al igual que en el Partido Comunista Chino, ha habido, digamos, unas luchas de poder que han terminado con gente muy cercana a los Castro, encarcelada, por situaciones que todavía son, digamos, tienen signos de interrogación. Evidentemente, además, hay un sistema de control policial bien fuerte, una inteligencia, la inteligencia cubana sí que funciona, entonces... el temido G2. Claro, exactamente, sí. En ese sentido, bueno, ya sabes, manejar un país completo, los chinos yo creo que son expertos porque además no es una isla y son miles de millones de personas, pero en el caso cubano yo creo que costaría mucho pensar que esto es el fin del sistema, el fin de la revolución, porque deja Raúl Castro el poder, ¿no? Me parece que acá lo que hay es una planificación al milímetro de lo que va a ser el proceso de transición. Oye, ¿y la economía cubana va a la par de lo que fue el proceso chino, ¿no? De la liberalización económica con control político centralizado? ¿Hay algo que es similar o no? No, lo que pasa es que Cuba tiene un problema central, y es que Cuba, al ser una isla y al estar bloqueado a Estados Unidos, y al tener, digamos, niveles de competitividad económica mínimos, siempre tiene una debilidad económica estructural, ¿no? O sea, si bien ellos han tratado de abrirse a la economía durante la época de Obama, tratando de generar algún nivel de inversión, lo que logran es la inversión de los europeos, pero no hay que perderse. Los europeos lo que están haciendo es comprando hoteles, invirtiendo en servicios, o sea, no es acá la gran industria, y evidentemente no puede haber gran industria porque francamente en Cuba hay problemas muy serios de recursos naturales, no hay petróleo, el petróleo que tienen por supuesto es el venezolano hace muchísimos años, entonces generar una matriz de desarrollo económico en Cuba es una tarea difícil sin caer en una matriz de desarrollo basado en la industria turística y toda la contaminación que genera ese tipo de turismo, ¿no? Entonces está por verse. Si hubiera seguido un presidente de Estados Unidos un poco más abierto al proceso cubano, probablemente hoy día podríamos tener más pistas de incluso cubanos migrantes o hijos de cubanos que hoy pudieran invertir, ¿no? Pero lo que estamos viendo hoy día en Cuba es gente que está comprando casas, es gente que está abriendo pequeños negocios, pero ya sabemos que eso no necesariamente va a ser sostenible en el tiempo. Yo creo que todavía está por verse cómo se liberaliza manteniendo el control. Si tú me preguntas, yo creo que es mucho más difícil para Cuba abrirse económicamente y mantener el control político por la cercanía con Estados Unidos. Mira tú, ¿y no hay un itinerario para el cambio de...? Había, ¿qué pasó? Pero, la llegada de Trump lo eliminó, po. Okay. Había un derrotero relativamente establecido, pero Trump titubeó muchísimo sobre si es que, porque acuérdate que él dijo que era un pésimo negocio, bad business, lo que había hecho Obama en Cuba, y por lo tanto no están puestas los énfasis en nada que tenga que ver con eso. Esa gira de Obama, la visita de Obama a Cuba es una pieza de la política internacional, la maestría con la que se desempeñó, jugó como actor político. Sí, sin duda. Además, si bien hubo un cambio enorme en términos simbólicos, Obama, digamos, es un máster en la política desde lo simbólico, sin duda. Quedaban muchas partes para arreglar en términos prácticos y de gestión. Y bueno, perdieron las elecciones, llegó Trump y ya sabemos que ahí se empezó a enfrascar de nuevo una situación muy grande. Y no hay que olvidarse que Trump sacó fuertemente el voto, digamos, anti-revolución allá en la Florida, que no lo hizo ganar la elección, pero sin duda fue un elemento importante. Entonces, en ese proceso no va a pasar nada. Entonces, cuando el cronograma se ha alivianado, por decirlo de alguna forma,
no queda muy claro cuál es la convicción del partido, diría yo, más que de Raúl Castro, cuál es la convicción del partido de abrir un espacio de algún nivel de turbulencia en un marco donde no tienen mucho que ganar. O sea, está en el congelador. Sí, en el fondo, si tú te pones a pensar qué podría ganar la revolución o el Partido Comunista hoy día de generar una transición, si no va a haber un poder de negociación mayor, con Europa medio destartalada, ellos están negociando bilateralmente con algunos países, que son los países con los que siempre negociaron, ¿cierto? Canadá, España, algunos países, digamos, del norte de Europa, pero todavía no hay una negociación mayor. Entonces, si la idea era que la transición abría los mercados, abría para mejores posibilidades económicas, eso con Donald Trump enfrente no es tan evidente, y sí es muy evidente que Donald Trump podría jugar un rol desestabilizador si decide, no lo sé, apoyar a que haya inversión, digamos, como le decían ellos, gusana en Cuba, de gente que es totalmente contrarrevolucionaria, ¿no? Entonces, me imagino que para ellos la llegada de Trump debe haber sido mucho más compleja que para muchos otros, ¿no? Lucía Damer, te quiero agradecer que haya estado en contacto con nosotros en este espacio. Que te vaya muy bien. Al contrario, gracias a ustedes por llamar. Muchas gracias, Lucía. Bien. Chao, chao. Chao. Bueno, al margen de la noticia esa internacional, yo tengo la impresión que hay que volver a tocar un poquitito algunas de las cosas que en Chile se diluyen, y creo que una de ellas es básicamente lo que pasa con algunos partidos. Hay, para ponerlo en términos de la política interna, una situación absolutamente despelotada, por decirlo en fácil. No solamente la ADC, en el PPD también. Sí. Hay hubo un atisbo de que Francisco Vidal llegara a ser el presidente del PPD, que aparentemente se está diluyendo por propia discusión interna. En el caso de la ADC hubo un voto que le costó incluso esta frase de estar pensando en retirarse de la ADC a Guterres Martínez, porque perdió, y sin embargo a reglón seguido se diluye la cosa, se alarga, se extiende, y esta cosa se queda para un consejo mayor. Mi punto aquí tiene que ver con cuáles son los impactos de la derrota que se están viendo en aquellos que fueron derrotados, prácticamente la oposición en particular, o sea, el gobierno en general. El Partido Comunista, bueno, tiene su casa ordenada desde el punto de vista práctico de las autoridades. El PPD está en una situación que no se sabe para qué lado va a salir. De hecho, la petición que hizo Francisco Vidal de intentar explorar una fusión con radicales y el Partido Socialista le rebotó, pero como guatapique. En el caso del Partido Socialista, yo creo que tienen ahí, pero una procesión por dentro llena de, qué sé yo, pólvora, que puede también en cualquier momento salir. Y acuérdate que los socialistas tienen historias de fraccionamiento rápido. Cuando se enojaban unos con otros, formaban el Partido Socialista Almeida, el Partido Socialista Núñez, el Partido Socialista Rate, el Partido Socialista el Partido Socialista Gutiérrez. Los comandantes. Los socialistas tenía que entenderse con 7 partidos socialistas. Y son en ese aspecto rápidos para eso. Hay una, no sé qué tanto se ha asumido o se ha, más allá de las cosas civilizadas que se han hecho, se ha mirado los impactos del golpe que significó la victoria de Sebastián Piñera en el gobierno, al margen de lo que pasa con Michelle Bachelet y lo demás. Me estoy refiriendo a los partidos de gobierno. Sí, pues ese escenario que tú describes es un escenario que se verifica en un tiempo largo. Entonces son distintos episodios que te van dando cuenta de cómo ese mundo comienza a diluir su poder, y lo esencial para determinar este estado de crisis es la ausencia de liderazgo. No se reconoce un líder. Eso es sintomático en el caso del ex candidato presidencial del sector, Alejandro Guillé, quien incluso ahora va a conformar la bancada independiente, ¿no? Porque terminó quebrado con los partidos que lo apoyaban.
quebrado, él con ellos con él. O sea, esa tensión entre partido y candidato independiente que se resolvió mal. Es parte esencial para explicar la derrota. Durante toda la campaña fue un factor y ahora, después de, eso es muy sintomático. Tal como lo dijimos acá, Alejandro, que fue una anécdota. En política no va a ser un líder de nada, muy probablemente después de los 4 años que le quedan lo veremos en otra cosa, en una actividad distinta, y por lo tanto ese es un mundo en ruina. Puede seguir existiendo, siguen existiendo los timbres, tienen parlamentarios, van a tener votos, pero en la esencia de lo que es la política como una actividad vigorosa del espíritu humano, sobre las preguntas fundamentales acerca de lo común, de lo colectivo, no está presente. Hay una mera pregunta por la sobrevivencia. O sea, la tesis de Vidal es la tesis de cómo sobrevivimos, es decir, cómo mejoramos, optimizamos nuestras condiciones de poder en estas circunstancias adversas. Pero no hay una cuestión de vamos a responder al país de hoy de determinada manera, con un líder que encarne un discurso que dé sentido a las transformaciones que está viviendo la sociedad chilena y en el contexto de transformaciones globales. Bueno, no hay nada de eso, no hay política. Hay mero ejercicio del poder. Sí, lo que pasa es que en algunos partidos la cosa es una crónica de muerte anunciada, a mí me parece. El PPD viene viviendo desde hace muchos años de su representación parlamentaria. Tiene representación porque no es un partido doctrinario, más aún, es un partido que fue calificado en sus comienzos como instrumental. ¿Qué significaba eso para las personas que no estuvieron en esa época? Pinochet genera y redacta una ley de partidos políticos antes de la primera elección de 1989, y nadie creía en la oposición que eso no era sino la posibilidad de detectar quiénes eran los militantes, digamos, uno a uno, y por lo tanto le tenían un profundo recelo a esa ley de partidos políticos. No querían ser partidos creados al amparo de una ley de la dictadura, y por lo tanto algunos partidos lo hicieron, pero había una gran masa de gente que no lo hizo, y por lo tanto se forma esta idea del partido instrumental, un partido que es un instrumento que sirve para una sola cosa: votar en la próxima elección y tener parlamentarios. Eso está narrado de manera magistral en el libro de las crónicas de la transición de Rafael Otano. Exactamente. Y por lo tanto ahí llegan comunistas, como excomunistas. Sí, llegan como la gente Fanny Poyarolo, Antonio Leal. Sí, y hay algunos, llegan comunistas que después vuelven al Partido Comunista también. Llegan porque ocurre en paralelo con el fin de los socialismos reales, con la caída del muro. Con la 89. Después llega gente del mundo liberal, llega gente como, ¿te acuerdas tú el periodista Luis Alberto Ganderatz? Como gente, la Pilar Armané. Era un partido de moda. Claro, era un partido. Y por lo tanto se transforma en una olla que recibe todos aquellos que quieren participar de la política, pero no quieren hacerlo al amparo de partidos generados por dentro de la dictadura. Y entonces la lógica de este partido instrumental, usemos esta cáscara llamada PPD para poder tener representación parlamentaria, y después nos dotamos, o cada uno vuelve allí donde se quiera incluir más en el corto plazo, listo. Pero resulta que el partido instrumental, una vez que gana, adquiere poder, y una vez que adquiere poder, no se quiere deshacer. Pepe tenía la fuerza de ser el partido Lago. Claro, además la fuerza del partido Lago era el único doble militante que había en Chile en ese momento. Claro, porque le había apuntado con el dedo a Pinochet. De ese acto de coraje político y moral emana la fuerza, porque en la política tu fuerza emana de ese tipo de actos. Entonces hoy día no hay nada de eso, ni en el horizonte. Entonces esta instrumentalidad que hace mucho tiempo dejó de ser, creó un partido que ya pues se olvidó de llamarse llamarse instrumental, pero que es un partido que no tiene doctrina, no tiene lineamiento ideológico claro. Pueden caer personas muy distintas, no es como la ADC, que tiene un pensamiento ideológico clásico y claro, la UDI, qué sé yo, en fin. Y lo que estamos viendo ahora es básicamente una pelea de caciques, que es lo que pasa con estos partidos que no tienen
historia propia muy antigua, digamos. A mí me da la impresión de que, además de la ausencia de liderazgos claros, finalmente la ausencia de la capacidad de tener una lectura, no sé si correcta, en medio de la crisis, pero de una lectura que vaya más allá de la fórmula que han utilizado tradicionalmente, es uno de los grandes problemas que tiene en los partidos de la nueva mayoría. Porque, por ejemplo, si uno observa el Frente Amplio, también hay muchos de esos partidos, como por ejemplo Revolución Democrática, que tienen una diversidad interna gigante a nivel de ideología, donde tenéis tradiciones socialistas, comunistas, liberales, etcétera, pero que logran dar a través de una línea política una salida cohesionada al momento de crisis. Yo creo que esa ausencia o esa falta de capacidad que viene desde cosas muy simples, como por ejemplo la incapacidad que tienen las juventudes, la inexistencia de las juventudes de estos partidos, que son relevantes a la hora de quizás darle una vuelta de tuerca al momento político en el cual se ven y poder quizás armar un diálogo más fraterno con otras fuerzas que están anexas a la de los partidos de la nueva mayoría, hablan del momento de construcción que viven. Por otro lado, la crisis de la democracia cristiana, a pesar de que todos dicen que son los que tienen la crisis más álgida, yo creo que son los que avanzan más en esta discusión política. El hecho de que armen un congreso ideológico, de que se ponga en disputa una tesis que es como la de Gutenberg Martínez, que lleva años, décadas, implantada, y que eso se venga a disputar más allá de la línea de decir tenemos que juntarnos por juntarnos, creo que habla de que a partir de esta crisis que vive la DC, puede abrirse un camino a una salida ideológica, a una lectura de momento distinto. Es totalmente distinto lo que pasa, por ejemplo, en el Partido Socialista, que constantemente las distintas tendencias internas, que siempre se habla de que son peores que los troscos, se pasan dividiendo dentro del Partido Socialista, esta división y esta constante tensión ideológica o de lecturas políticas hace que el Partido Socialista por lo menos pueda avanzar un poco más hacia, por ejemplo, sectores como los de Atria, que le dan que reformulan un poco la política y que se van abriendo camino a otros espacios. Pero lo que pasa en el PPD yo creo que es finalmente que va a sobrevivir mientras tenga un posible candidato presidencial. Y ellos tienen un posible candidato presidencial que es Lagos Weber. Y lo van a mantener así. Y mientras exista esa herramienta para que él pueda ser candidato, se pueda mantener como una figura, sobre todo en el Congreso, que Lagos Weber, a pesar de que muchos dicen que viene el PPD y que esto no le da tanto sustento, es una figura muy fuerte en el Congreso, se va a mantener viva la herramienta, de una forma u otra. Y por eso este miedo constante, este fantasma constante de la fusión con el Partido Socialista no va a llegar, porque finalmente es un partido que está construido bajo el alero de la familia Lagos. Y eso lo hacen mantener vivo. Ahora a mí claro, Lagos el heredero fue diseñado. Claro. No. Yo te diría que hay, por cierto, algo, yo acuerdo contigo en parte de eso, de que hay figuras que son tutelares en eso, pero también aquí el PPD es una máquina de personajes políticos que trabajan la política de una manera, algunos le llaman operador político, pero de primera línea. O sea, Guido Girardi, que es un factotum del PPD, no es un tipo que vaya a quedarse sentado mientras ve que todo el mundo acude babosamente a que Ricardo Lagos Weber pueda ser el líder. Eso no va a pasar así. No. Hay otras personas que también tienen situaciones de poder porque las tienen, son senadores, son diputados y esas cosas aglutinan partidos. Cuando tú no tienes eso, te diluye en básicamente pedirle por favor a los periodistas que te saquen de vez en cuando alguna cosa. Como ocurre con algunos de los partidos, como el PRI, por ejemplo, que no tienen nada, como va a ocurrir con Ciudadanos. Bueno, ellos tienen lucas, pero y pueden poner, qué sé yo, trabajar de otra manera, pero no tienes poder político real en el Parlamento, no tienes por qué generar una cierta atracción. Y el PPD sigue siendo un partido que tiene figuras bien conocidas, con harto poder, y que nadie puede deshacerse del PPD para cualquier alianza que se pueda generar en términos de ser oposición a Sebastián Piñera.
Oye, Macarena, ¿y qué está pasando en este verano en el Frente Amplio? ¿Ha estado silenciado el Frente Amplio el último tiempo? ¿No? O por lo menos no en la primera línea de las noticias. Bueno, tuvo las celebraciones del primer año, digamos. Bueno, claro, pasando su primer año, pero esta quietud que se ve a nivel público no es tal tampoco a nivel interno. Yo creo que el Frente Amplio está con un momento que es importante porque están tomando definiciones que van a determinar el camino de la misma vía política que van a tener en los próximos 4 años. Entonces, en ese contexto, más allá de, por ejemplo, que se hayan bajado de esta disputa por la presidencia de la Cámara, que en verdad en un momento se sentaron todos los de la mesa nacional, que son los partidos políticos, se miran y dicen, bueno, pero ¿quién quiere la presidencia de la Cámara? Nadie quiere la presidencia de la Cámara. Bueno, una vez más caímos en el juego de la prensa, finalmente. Entonces, un poco que están aprendiendo como a finalmente cuando caen o no caen en este juego que se arma más por fuera, están con hartas rearticulaciones internas. Y yo creo que eso es importante. Está esta idea de la construcción de una nueva herramienta política, un nuevo partido, que podría aglutinar a Movimiento Autonomista, que tiene a Charp y Gabriel Boric, que tiene también podría integrar a Izquierda Libertaria, que tiene a la diputada Gael Llomas, y también a otras fuerzas que no obtuvieron representatividad, como por ejemplo Nueva Democracia en el Parlamento. ¿Hay algún nombre en el aire? No, porque y esto es interesante. Ellos iban a tener una reunión hace 2 semanas que se invocó por la prensa. Una de las fuerzas, Sol, llamó a una reunión para dar el primer paso a esta construcción de un partido, para hacerle contrapeso a RD, pero también para tener una orgánica partidaria, porque son bien leninistas algunas orgánicas del Frente Amplio en ese contexto. Y no llegaron las fuerzas, porque se había hecho un llamado por la prensa y no habían hablado antes. Entonces también siento que están en ese constante como tironeo de los egos políticos y de la incapacidad de poder aunarse, que es tradicional de la izquierda. Pero está la idea de armar este partido, están las conversaciones, está esta etapa de confluencia que le llama ese sector, de conversaciones, etcétera. Y la idea de ellos es que a partir de marzo, después del congreso el congreso político que tiene Movimiento Autonomista, se defina cuándo se le da el vamos a la constitución de ese espacio. Pero por otro lado hay otra discusión dentro del Frente Amplio que es bastante interesante y que, por ejemplo, esta semana estuvo bastante crítica la discusión en la Mesa Nacional, que tiene que ver con el rol que le van a dar a los independientes en el Frente Amplio, que nace también y surge a partir de mantener a Beatriz Sánchez como independiente y que ella quiere mantenerse como independiente dentro del Frente Amplio. Y en ese contexto los partidos, y sobre todo los partidos más antiguos, como Partido Humanista, por ejemplo, están con bastante resquemor de darle espacio al poder territorial del Frente Amplio. En ese contexto, todo este camino que había, porque por ejemplo, previo al año que ellos cumplieron, hubo un congreso en el cual se constituyó una mesa de territorios del Frente Amplio, que se juntó con la Mesa Nacional, en donde también participó en esa reunión Beatriz Sánchez, donde se daba como una especie de, la base de Beatriz Sánchez es este mundo independiente y es este mundo que estamos haciendo en trabajo territorial. Pero eso no le gustó mucho a los partidos y eso no le gustó mucho a las orgánicas políticas. Entonces, en ese contexto, ahora la discusión y la centralidad que están dando es cuánto poder le damos al mundo independiente del Frente Amplio. Vamos a replicar lo que hizo Uruguay. Vamos a mantener esta lógica de status quo entre las orgánicas políticas, que fue la lógica con la cual se funda el Frente Amplio, que nace dentro de un contexto de disputa de elecciones, por ejemplo, y ahí necesitaban que fueran las orgánicas políticas las que mantuvieran las discusiones, porque los territorios no tenían mucho que decir, que escoger candidatos ni nada. Entonces, esa pelea y esa discusión... El vínculo con los ciudadanos, en definitiva, lo que finalmente es cuánto poder le das a la ciudadanía para determinar políticas dentro del Frente Amplio. ¿Dónde se corta el queque? Esa es la discusión. ¿Cuánto poder le vamos a dar al mundo independiente, a aquellos que no quieren militar en un partido, en una herramienta, para que tengan influencia en lo que como Frente Amplio vamos a determinar como oposición? Y esa discusión... Algo que la concertación nunca hizo. Nunca hizo como... Y entonces ahí está esa discusión. O sea, vamos a hacer una concertación 2.0, que vamos a tener quizás como partido instrumentalmente incidencia en movimientos sociales, pero vamos a hacer orgánicas políticas establecidas. O vamos a darle vida a este mundo más ciudadano, más laxo, a otra forma de ver la política, a que, por ejemplo, los territorios puedan definir quién va a ser el próximo candidato presidencial y que no sea, por ejemplo, Giorgio Jackson y Gabriel Boric, que vayan a hablar con alguien para decirle, oye, ¿tú quieres ser candidato presidencial del Frente Amplio? Esa discusión
es importante, y es importante porque eso es lo que a ellos los va a determinar como coalición para el futuro. De cuál es la diferencia y el clivaje que ellos marcan a la hora de hacer política. Déjame decir que hay una tercera variable que va a determinar profundamente lo que ellos van a hacer en el futuro y que acaba de ocurrir. Y por lo tanto, ellos tienen bancada. Sí. Por lo tanto, el comportamiento de sus parlamentarios en el Congreso, cómo se definan, cómo se pongan de acuerdo, eso va a ser determinante, pero a concho de cómo se van a percibir, entre otras cosas porque son su imagen. ¿Dónde vas a ver el Frente Amplio tú de ahora en adelante? Qué sé yo, en una multitudinaria, qué sé yo, manifestación anti-AFP. Bueno, ahí han estado siempre, ¿no? Lo vas a ver en la bancada. Y los vas a ver cómo se comportaron en tal o cual cosa. ¿Qué hicieron? ¿Cómo se pelearon? ¿Cómo resolvieron la disputa? El problema de la bancada del Frente Amplio es que no tienen cohesión interna. O sea, hay mundos distintos dentro de la bancada y ahí RD marca un paso de determinar, ya no, esta es nuestra posición y de esta forma vamos a actuar, pero por ejemplo, ¿qué vaya a hacer Pamela Giles de forma individual? Es un gran dolor de cabeza para la bancada del Frente Amplio y ellos lo asumen. Va a ser así. Y no porque ella tenga un discurso distinto, sino que porque Pamela Giles de una u otra forma conoce el juego de la tele, conoce el juego de las comunicaciones y realmente y sinceramente los diputados del Frente Amplio no tienen ningún conocimiento de cómo se realiza ese juego. O sea, yo les diría, y algunas veces ella puede poner un campo minado. Yo algunas veces se lo he dicho, tío, pónganse a ver farándula para que entiendan cómo va a funcionar un poco este tema a nivel de comunicaciones. O sea, claro, y no le tienen que dar importancia, le van a dar importancia a lo que claro, y se lo toman a pecho, se lo toman personal y finalmente no entienden que es un juego que tienen que bajar el perfil. La inmadurez de los debutantes, la inmadurez política me refiero, ¿no? Nos vamos. Muchas gracias a Mirko Macari y Macarena Segovia. Nos encontramos en marzo de vuelta. A la vuelta de vacaciones. Así es. Muy buenas vacaciones a todos. Volvemos. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador y Combinación Clave. Este fin de semana